Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Un anuncio especial referente al pastor online que hoy veréis. Lo grabamos en México. Las preguntas las hicieron los hermanos estando allí nosotros con ellos. Así es que no será un pastor online en directo, pero va a ser un pastor online muy interesante. No se lo pierdan. Hoy a partir de las 6 de la tarde, hora aquí en las Islas Canarias, ustedes podrán ver las preguntas que los hermanos nos hicieron allí cuando estábamos entre ellos, preguntas todas muy interesantes. Así es que no se lo pierdan. Que el Señor les bendiga y disfruten de este pastor online diferente. Un pastor online, un programa donde lo grabamos cuando estuvimos en Chalco, allí en esa localidad de México, donde nos trataron de verdad de maravilla. Nunca olvidaremos lo bien que nos trataron los hermanos mientras estábamos con ellos en México. Así es que esta tarde, ya digo, a partir de las 6 de la tarde, de las 18 horas, aquí en las Islas Canarias, no se pueden perder este pastor online diferente. Que el Señor les bendiga y disfruten de este programa que lo hemos grabado con mucho cariño para todos ustedes. Bendiciones. Hermanos, me han pasado aquí una lista de nombres de hermanos que tienen algunas preguntas y aprovechamos para hacerlas ahora. Creo que ya se leyó la lista. ¿Dónde están los hermanos que van a leer? En esta mesa. Ok, perfecto. Vamos a grabar las preguntas de ustedes, las respuestas, y sería una especie de pastor online totalmente diferente. Por primera vez lo hacemos así, de esta forma diferente, ¿no? Entonces, haga la pregunta al micrófono, la escuchamos todos y escuchamos la respuesta, si es que la tengo. Así que, ¿quién va a ser la primera hermana que va a hacer su pregunta, por favor? Adelante. Ok, escuchamos todos la pregunta de nuestra hermana. Mi nombre es Mayra Cabrera y tenía una duda, una pregunta desde hace mucho tiempo. Esta es personal. Lo que pasa es que dice en la Biblia que si no estás casado con tu esposo o tu pareja, vives en fornicación. Pero mi pregunta es, yo tengo 17 años juntada con mi esposo, él no cree en nada ni nada, y él no quiere casarse conmigo, pero no él no se mete en lo que yo creo y así. Entonces mi pregunta es si yo vivo en fornicación por eso, porque no me he casado, pero él no quiere casarse. Entonces también pregunto si lo tengo que dejar o puedo seguir con él aunque él no quiera casarse. ¿Usted qué cree? Yo creo en Jesucristo. No, pero me refiero en cuanto a su pregunta. Que yo pienso que puedo seguir con él aunque pues, él no crea nada. Y bueno, yo tengo fe en que tal vez algún día, porque es muy duro. ¿Él está aquí? No quiso venir. Okay. Miren, nuestro Dios es un Dios de orden. Desde el primer libro de la Biblia hasta el final encontramos que una de las características de nuestro Dios es que es que me mordió el perro y me está doliendo mucho. Dios es un Dios de orden, ¿sí? Y nuestra vida privada tiene que coincidir con nuestra vida pública. Independientemente de que Él crea o no crea, usted tiene que poner su vida en orden. Claro, usted lleva 17 años viviendo con este señor. ¿Tienen hijos? ¿Tienen hijos? Muchas veces decimos, y eso lo hemos comentado muchas veces en casa, ¿no? Bueno, si usted está con un hombre inconverso que no quiere saber nada de Dios, cásese con él y pónganse en orden. Pero ¿saben que hemos estado pensando mucho en esto? Porque ¿hasta qué punto podemos recomendar a una persona que se ponga en orden o se case con un inconverso? Porque la Biblia dice también que la luz no se puede juntar con las tinieblas. Entonces, ¿consideramos casarnos con un inconverso? ¿Llamamos a eso poner mi vida en orden?
A ver si va a ser peor el remedio que la enfermedad. Mi opinión, usted coma el pescado y deje las espinas a un lado. Mi opinión es que usted tiene que sentarse y hablar seriamente con su compañero y decirle, mira, yo soy cristiana, voy en serio con el Señor. ¿Cuál va a ser tu decisión a partir de ahora? Y ponga un tiempo. Usted lo que no puede hacer es vivir el resto de su vida en desorden, porque usted no está casada legalmente, luego no puede demostrar que está casada, está conviviendo con una persona, e independientemente de su posición, la que tiene que tomar la decisión es usted, no él. Usted no puede depender de la vida de un inconverso, es el creyente el que tiene que influir en la vida del inconverso. Por lo tanto, siéntese y dígale, mira, tenemos que resolver nuestra vida y poner nuestra vida en orden y que aceptes al Señor. Claro, ahora, la conversión no es por presión, es por convicción. Pero no te acostumbres a vivir así porque no es la voluntad de Dios que vivas así el resto de tu vida. Bueno, pero él ya me dio un rotundo no. O sea, él me dijo, cásate tú, yo no. ¿Y qué está esperando? ¿Qué más quiere? ¿Que venga el ángel Gabriel? No. Yo hice una oración así porque sí me dolió mucho, ¿no? Hice una oración y cuando yo abro la Biblia y comienzo a leer, empiezo a ver donde dice que si tu cónyuge o si tu pareja no se meten en lo que tú crees. Usted está sacando del contexto 1 Corintios capítulo 7. Usted está sacando del contexto 1 Corintios capítulo 7, donde un matrimonio, donde están legalmente casados, si él consiente en vivir contigo y no te prohíbe adorar al Señor, pero está hablando de un matrimonio, pero lo suyo no es matrimonio, lo suyo es convivir. Por lo tanto, bueno, si él no se mete conmigo, no, pero es que usted no está casada, hermana. A usted, por lo que usted piensa, yo me debería separar, porque, o sea, él es una persona que dijo no y no. Entonces, ¿a quién quiere obedecer usted? Yo no sé, o sea, si ¿Usted tiene miedo de separarse? No. Entonces, ¿por qué está esperando? Yo lo que tengo miedo es que de deshacer una familia de 17 años con hijos y por eso. O sea, porque también Dios dice que no, que las familias siempre tienen que estar unidas y no se tienen que separar. Así. Sí, es otra cosa. Sí, pero la palabra familia usted es una cosa, cosa y la palabra porque matrimonio tiene es hijos otra con cosa. este señor. Usted tiene una pero usted no familia tiene un porque matrimonio tiene hijos con legalmente. este señor. Entonces usted tiene que ser valiente. Entonces, Y que el Señor le dé sabiduría para saber lo que tiene que hacer, pero yo le digo, tal y como está ahora, no es lo correcto delante de Dios. Tal y como está ahora, no es lo correcto delante del Señor. Tal vez Él necesita ver a usted bien parada y bien firme para que se tome en serio el que se case con usted o no. Para que se tome en serio. Por el lado legal también cuenta para por el lado legal también cuenta para Dios. Es que el lado legal, yo no voy a casar a nadie que no se ha casado legalmente. Cuando una persona dice que se va a casar en la iglesia, yo no caso a nadie, yo reconozco la legalidad de un matrimonio. Es decir, si usted quiere viajar a un país, le van a pedir visado. Si usted va conduciendo por la carretera, le van a pedir su documentación, ¿verdad? Para todo en la vida hace falta papeles y documentos, y la ley de un país hay que respetarla siempre y cuando no vaya en contra de la Biblia. Es decir, si usted no va con la ley delante de un juez o al que corresponda en su país, si usted va a la iglesia, el pastor no le casa, el pastor reconoce lo que usted ya ha hecho legalmente ante la autoridad. De hecho, nosotros cuando alguien se quiere casar decimos, usted ya tiene su libro de familia, usted se ha casado legalmente, porque si no lo que viene a la iglesia que a pedir una bendición, a pedir ¿qué? No, claro que se tiene que casar legalmente, por supuesto. Por supuesto que vale lo legal. No, vamos a ver. La gente tiene una confusión con esto. Casarme ante Dios, ¿cómo no va a reconocer Dios lo legal? La ceremonia en la iglesia es algo completamente diferente al hecho de que usted legalmente esté casada. Hay gente que dice, bueno, pero si yo no me caso por el juzgado, por el juez, digamos, pero yo me caso por la iglesia, me casé delante de Dios. No, señor. Dios respeta el orden. Las autoridades, según Romanos capítulo 12, han sido establecidas por el Señor. Usted tiene que poner en orden su vida legalmente. Y luego si quieren casarse por la iglesia, gloria a Dios. Y si no se quieren casar, pues, bueno, pues. Pero lo principal es que usted ponga en orden su vida legalmente. Que usted pueda demostrar, legalmente que usted está casada. Sí, bueno, eso era todo. Muchas gracias. Que Dios le bendiga, porque yo sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil. Pero no tenga miedo de obedecer a Dios. No tenga miedo de obedecer al Señor y de pagar un precio. Porque es que todos en la vida, en algún momento determinado, tendremos que pagar un precio, ¿verdad? Entonces, que el Señor te dé fortaleza y no tengas miedo. El Señor te va a ayudar y te va a respaldar. Si tú haces tu parte como cristiana. Pero no dependas nunca del inconverso, jamás. Buenas tardes. Mi nombre es Inés Moreno. Mi pregunta es,
que dice Dios, no he venido a abolir la ley, sino para cumplirla. No entiendo qué quiere decir abolir. Anular, poner fin a algo. El Señor vino a cumplir la ley, ¿verdad? El Señor tenía que cumplir más de 150 textos bíblicos del Antiguo Testamento, incluidos los de la ley, y por eso Él no podía abrogar, Él no podía decir, bueno, la ley no hay que cumplirla, no, Él tenía que cumplirla para demostrar que Él no era un impostor. Es decir, el verdadero Mesías tenía que demostrar bíblicamente que todo lo que se había profetizado de Él, con cientos de años de antelación, tenía que cumplirse en su figura, en su persona. Por lo tanto, Él no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplirla. Pero una vez que la cumplió, ahora nosotros estamos bajo un régimen, bajo una relación diferente con el Señor. Ya no dependemos de la ley, sino ahora dependemos de nuestra relación directa con Dios, cosa que el pueblo de Israel no tenía, ni tiene porque no quiere tenerla. Entonces, Él cumplió la ley, los 613 mandamientos, el único ser humano, la única persona que logró cumplirlos fue el Señor Jesucristo, porque la ley es perfecta y el hombre no podía cumplirla, pero Él la cumplió y por eso nos liberó del yugo de la ley. Abrogar significa anular, pasar la página y decir, bueno, ya no hay que cumplirla. Gracias. Sí. Diga, hermana. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Laura Rodríguez. Sí. Y siempre me he hecho esta pregunta. Un joven rico pregunta lo que tiene que hacer para obtener la vida eterna. Sí. ¿Qué le dijo Jesús al hombre que estaba preocupado por su herencia? Pero él le dice que él es un hombre bueno. Y el Señor le contesta, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente es Dios. Sí. Y nosotros somos muy dados a que una persona hace buenas obras y le llamamos bueno. Pero ahí el Señor nos dice que no debemos de decir que es bueno, porque solamente bueno es Dios. Exacto. Esa es mi pregunta. Claro, yo he conocido gente que dice, no, si yo soy bueno, pero claro, usted es bueno comparándose con uno que es peor que usted. Pero comparémonos con Dios y nos vamos a dar cuenta que ninguno es bueno, ¿verdad? Entonces, bueno, solamente hay Dios. Jesús, cuando vino a este mundo, vino humanado, vino encarnado, no vino como Dios, vino como el Hijo de Dios, como el Emmanuel, como Dios con nosotros. Por lo tanto, lo que el joven estaba diciendo en aquel momento era utilizar un atributo que solamente le pertenece a Dios, que es la bondad. Y por eso él le dice, bueno solamente es Dios. No hay ningún justo, no hay ninguna persona que pueda presumir de ser buena, porque el único que puede ser considerado bueno, justo, perfecto y completo es nuestro Dios. ¿Sí? Y entonces, ¿qué expresión debemos de tener cuando una persona pues, actúa bien? ¿Qué expresión es la que Pues se está comportando como Dios manda. Se está comportando como Dios manda. Es una persona que está obedeciendo al Señor, se está comportando como un cristiano. Pero yo no me atrevería a decir, no, yo soy bueno. No, eso era mi pregunta. Yo creo que cuando un hermano o una hermana está haciendo las cosas bien, bueno, que se está comportando como un hijo de Dios, se está comportando como un cristiano. Pero el título de bueno solamente se lo merece el Señor. Amén. Solamente Él. Amén. Gracias, pastor. Porque le digo una cosa, nosotros porque estamos en Cristo, pero nosotros bajamos la guardia 5 minutos y somos tan pecadores y carnales como cualquiera que no conoce al Señor. Porque a nuestra carne le encantaba pecar y el mundo nos dominaba. Solamente por la gracia de Dios podemos hoy en día servir al Señor, pero como bajemos la guardia 5 minutos, la bondad se nos va muy rápido. Gracias. Por nada, hermano. Sí, buenas tardes, pastor. Yo tengo una duda, no es de la Biblia, pero bueno, lo comento. Una amiga de la infancia me dijo, ella sabe de mis caminos, sí, el nuevo camino que yo decidí tomar, y me dice ella que Jesucristo era el masón mayor. El masón mayor. Masón mayor. Yo, la verdad, me quedé callada, no supe qué contestar porque desconozco qué es ser masón. Claro. Entonces, no supe qué contestarle y me gustaría saber por qué lo dijo o por qué es eso, o sea, okay, o cómo se atrevió ella a decir eso. Claro, no porque sé. en la masonería ellos consideran que el primer masón fue Salomón y los símbolos que utilizan en sus templos, algunos
vienen desde la construcción del Templo de Salomón. Ellos llaman a Dios el gran arquitecto. Y la masonería es un movimiento pseudo religioso, pero que utilizan la Biblia, utilizan el Corán, utilizan muchos símbolos. Es un movimiento caracterizado por símbolos. Y Jesucristo, para ellos, es un profeta más, como puede ser Mahoma, Krishna, Confucio o quien sea, ¿no? Jesús, si queremos saber realmente, si alguien dice, bueno, yo quiero saber quién era realmente el Señor Jesucristo, la fuente de información no es la masonería, la fuente de información es la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de él? ¿Dónde nació? ¿Cómo hablaba? ¿Qué títulos tiene? ¿Qué nombres recibía? Y la Biblia no dice en ningún momento que Jesús era masón, en absoluto. Ellos llaman a Jesús masón porque lo consideran que fue un masón. Un masón es una especie, entre comillas, de pseudo religión cargada con un montón de símbolos y ritos ocultos y de distintos niveles. Por ejemplo, el mayor grado de la masonería es el grado 33. Y ellos, por ejemplo, en Jerusalén hay una cueva gigantesca, una cueva inmensa que se conoce como la cueva de Sedequías. Y en esa cueva, los masones y los Illuminati, ¿verdad?, son los que hacen los rituales y son los que están siempre pensando en el nuevo orden mundial y todo eso. Y utilizan a Jesús como uno más. Pero la verdadera fuente, verdaderamente de información fidedigna, es la Biblia. No es ningún libro de masonería. Y en ningún momento ese título se le aplica a Jesús. Sí, gracias, pastor. Ellos, incluso los masones, como la forma como se saludan, la forma como se dan la mano, sabes a qué grado pertenece. Eso es un mundo muy tenebroso que no tiene nada que ver con el cristianismo. Para nada, en absoluto. Muchas gracias. Por nada más. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Sí? ¿En la mesa? ¿Sí? De hecho, si alguien no pensaba en hacer ninguna pregunta, pero la quiere hacer, acérquese a la mesa para que podamos usar su voz, oír su voz y grabar, y aproveche para hacer la pregunta que quiera, hermano, sin problema. Soy Tere Solís. Mi pregunta es, lo que dice Santiago, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. O sea, mi pregunta es pastor. Cuando uno hace la oración por los enfermos, ¿todavía se debe usar el aceite? No es necesario utilizarla, pero si la usa no hay ningún problema. Es decir, el único versículo en el Nuevo Testamento que habla acerca de la unción con aceite es el que justamente usted acaba de mencionar, que se encuentra en la epístola de Santiago. Pero no hay ningún pasaje en el Nuevo Testamento donde veamos al Señor Jesucristo o a los discípulos aplicando aceite para orar por los enfermos. Lamentablemente en muchos círculos evangélicos se emplea el aceite para todo. Es decir, he conocido creyentes que van dando vueltas por la ciudad echando aceite, ungiendo y reclamando locales y edificios y propiedades y terrenos. Eso es sacar las cosas fuera de contexto. El único pasaje bíblico que encontramos en el Nuevo Testamento donde se utiliza el aceite es en la famosa parábola del buen samaritano, porque el aceite se utilizaba como un bálsamo, ¿verdad?, y el vino como un antiséptico. Pero en ningún momento vemos ni a los discípulos, ni a Pablo, ni a Pedro, ni al mismo Señor Jesucristo ungiendo con aceite a nadie. El aceite se utilizaba muchísimo en la cultura judía. Prueba de ello que el aceite que se utilizaba en el templo, en la menorá, en los servicios religiosos, era un aceite que no se podía utilizar para otros servicios. De hecho, los productos que se utilizaban estaban prohibidos. Los olores que se utilizaban, las especias que se utilizaban, estaban prohibidas para usos caseros. Así que Santiago, cuando él menciona de que si alguien está enfermo se le puede ungir con aceite, no hay ningún problema, pero no exageremos con el tema del aceite, porque he visto a gente que dice, bueno, vamos a poner aceite en las ventanas, aceite en el camino, aceite en el coche que me acabo de comprar, y entonces hasta al perro le echan aceite por encima, ¿no? Entonces, no seamos exagerados con eso, seamos prudentes, porque los extremismos es lo que muchas veces después distorsiona una verdad central de la palabra de Dios. No es malo ungir a un enfermo con aceite, pero si no tenemos aceite, ¿no oramos por él? Habrá que orar por él igualmente, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Gabriel. ¿Qué tal, Gabriel? Buenas tardes, pastor. Pues más que nada es un cuestionamiento que últimamente me he estado haciendo bastante. Yo vengo de una familia completamente católica. Toda mi familia es católica, toda. Y a través de que últimamente he leído un poco más de la Biblia y me he cuestionado bastantes cosas en cuanto a
todos los libros, o sea, siempre tengo esa duda, o sea, cómo es que si hubo alguien o no sé, personas a lo mejor que se pusieron de acuerdo o cómo estuvo el orden en cuanto a la manera de estructurar la Biblia. Ajá. O sea, yo esa es como la duda que tengo, o sea, ¿quién dijo vamos a empezar con esto y vamos a terminar con este libro? Ok. La Biblia que tenemos actualmente nosotros tiene 66 libros, divididos en dos grandes bloques, lo que llamamos Antiguo Testamento o Tanaj. La palabra Tanaj está compuesta por tres palabras hebreas que son Torah, Nevi'im y Ketuvim, que son la unión de la ley, de los escritos y de los profetas. Y ahí sale la palabra Tanaj. Y al Nuevo Testamento en Israel no se le llama Nuevo Testamento, se le llama el Nuevo Pacto, porque no es un testamento. La palabra testamento está mal usada. Yo sé que la usamos muy habitual. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, un testamento es algo que hace una persona que sabe que se va a morir. Bueno, que se va a morir y que tiene algo para que hereden, porque si no tiene nada, ¿para qué quiere ser testamento, no? El Señor lo que hacía era pactos, no hacía testamento, porque el Señor no se va a morir nunca. Ahora bien, hay Biblias que tienen 72 libros. Por ejemplo, la Biblia versión Nácar Colunga, que es la versión que utilizan los católicos. Y usted dice, ¿por qué la nuestra tiene 66 libros y la de ellos tiene 72? Y algunos te dicen, ¿y por qué ustedes le quitaron libros a la Biblia? No, es que es al revés. En el Concilio de Trento, hay muchos concilios que se hicieron a lo largo de la historia, justamente en el siglo XVI, un papa de la época decidió añadirle 7 libros más que se conocen como libros apócrifos. Son libros de historia hebraica, son libros de historia judía. Es como si metiéramos en la Biblia la historia de la Revolución Mexicana. Sí, muy interesante, personajes muy conocidos, pero que no tienen nada que ver con la Biblia. Entonces, en el Concilio de Trento, se añadieron 7 libros más a lo que se llama el canon. Ahora hablaremos de eso. Por ejemplo, Primera y Segunda de Macabeos, que es la historia de la dominación o del imperio griego sobre el pueblo de Israel, Judith, Tobías, Sabiduría, etc. Entonces no es que hayamos quitado libros nosotros, sino que en ese concilio se añadieron nuevos libros. ¿Qué requisitos había que cumplir para decir este libro sí y este libro no? Bueno, se hicieron diferentes concilios o reuniones, ¿verdad? El Antiguo Testamento, los cristianos no decidieron qué libros tenían que incorporarlo, sino fueron los judíos, ¿verdad? Los que transmitían palabra a palabra, letra a letra, y los que evaluaron que el conjunto de los libros del Antiguo Testamento, Tanaj, coincidiera con las enseñanzas generales del Señor. Por ejemplo, la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, Génesis, Levítico, Número y Deuteronomio, eso se lo dio el Señor a Moisés. Los salmos, de los 150, más de 70 los escribió el rey David. Entonces, a lo largo de la historia se fueron juntando, se fueron recopilando salmos y se hizo el famoso libro de Salmos, de Teilín. Y se fueron decidiendo qué profetas que tuvieron que ver directamente con la historia del pueblo de Israel dieron mensajes orales y escritos. Entonces, por ejemplo, vemos que, Malaquías, Sofonías, Daniel, Habacuc, Abdías, Jonás, en fin, tantos, ellos habían profetizado y habían escrito lo que habían profetizado. Y esos libros que estaban por escrito son los que se pusieron en la Biblia. Si no escribieron los profetas, ¿cómo van a aparecer sus profecías en la Biblia si no las escribieron? Por lo tanto, no hay ninguna duda que las profecías que se dieron en el Antiguo Testamento, que se hicieron por escrito, están en el Antiguo Testamento. Pero ¿y el Nuevo Testamento? ¿Quién decidió meterle solamente 4 evangelios cuando llegaron a circular más de 2000 evangelios sobre la vida de Jesús? El evangelio de Pedro, el evangelio de María Magdalena, el evangelio de Santiago, el evangelio de Bernabé, el evangelio de Esteban, hasta 2000. ¿Quién decidió 4? Bueno, en reuniones donde estaba todo el liderazgo del cristianismo, se dijo, bueno, con 4 evangelios vamos a poder cubrir la totalidad de la raza humana. Por ejemplo, Mateo le escribió a los judíos. Ya tenemos un evangelio evangelístico para alcanzar a una etnia, a un pueblo llamado Israel. Con Marcos, que le escribió a los romanos, cubrimos todo el imperio romano que no conoce nada de las Sagradas Escrituras. Con el evangelio de Lucas, que le escribió a los griegos, cubrimos toda la cultura griega del Mediterráneo. Y con el evangelio de según San Juan cubrimos a toda la cristiandad, porque Juan le escribió a los cristianos. Luego, con esos 4 evangelios nos sobra cualquier otra información que podamos tener. ¿Quién le dio forma a la enseñanza de Cristo? ¿Quién le dio estructura
a la doctrina, a la enseñanza del Evangelio que había predicado el Señor. Bueno, pues tenemos nada más y nada menos que a Pedro con 2 cartas, a Santiago, a Juan, y tenemos también nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Entonces, con esa información tenemos más que suficiente para conocer todo lo que tenemos que conocer. Ahora, uno de ellos, Juan dijo en el último capítulo del Evangelio según San Juan que todas las cosas que Cristo hizo y dijo no se escribieron. Porque si se hubieran escrito, dice Juan, ni en el mundo cabrían los libros que se hicieron acerca del Señor. Ahora, aparte de eso, en la Biblia hay algo que se conoce, o en la historia se conoce como la tradición oral. La tradición oral no se podía escribir. Se tenía que transmitir de boca a boca, de padres a hijos por generaciones. En nuestras Biblias tenemos información que no aparece en el Antiguo Testamento. Y le voy a poner dos ejemplos. En la carta de Judas dice que cuando murió Moisés, Satanás contendía con el ángel Miguel para arrebatar su cuerpo. Si usted busca eso en el Antiguo Testamento, eso no aparece por ninguna parte. Eso es de un libro apócrifo. Pero él saca esa información y la plasmó. En la carta a los hebreos, que no se sabe realmente el autor quién fue, dice que cuando tenía 40 años, Moisés salió a visitar a su pueblo en Egipto. Y la Biblia no dice la edad que tenía, cómo la sabía él. Y así tantas y tantas cosas. Es decir, tenemos que tener la seguridad de que los libros que el Señor quería que estuvieran en su palabra, los tenemos hoy en día. Hay, por ejemplo, el famoso libro de Enoc, del cual se han hablado tantas cosas, donde aparece lo que aparecía y lo que sucedía en los tiempos de Enoc. Y ahí aparecen nombres de demonios porque se unió el mundo espiritual con el mundo natural, los engendros que nacieron, los famosos gigantes que eran como una especie de medio ángeles, medio hombres, etcétera. Todo eso no nos interesa saber nada y Dios no lo permitió. Los únicos cristianos en el mundo que tienen en sus Biblias el libro de Enoc son los coptos, que son los egipcios cristianos, los únicos. Pero podemos tener la completa seguridad que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento se hizo lo que se llama el canon. El canon significa una vara, una regla de medir. Tienen que ser libros que no contradigan las enseñanzas bíblicas. Tienen que ser libros que el Señor Jesucristo citó. Por ejemplo, ¿qué credibilidad tenemos de que el libro de Jonás fuera un libro verdadero? Pues que el Señor Jesucristo lo citó. Dijo, como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, yo estaré en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. Y hay muchas citas en los libros del Nuevo Testamento de libros del Antiguo Testamento. Por lo tanto, es como un puzzle, no es como un gran rompecabezas que se juntan todos para darnos una información general. Pero no todo lo que tenemos en la Biblia podemos decir que no se escribieron otros evangelios. Anoche o antes de ayer leía que el apóstol Pablo escribió una carta a la iglesia de la Odisea. Cuando él escribe a los colosenses le dice, y es que esta carta sea leída en la iglesia de la Odisea y la carta de la Odisea sea leída en Colosa. Esa carta no la tenemos, pero no pasa nada, porque las epístolas de Pablo se complementan unas a otras. En unas cartas habla de unas cosas, en otras cartas habla de otras cosas. Y la gran ventaja, y esto es algo que sí tenemos que ser muy agradecidos, es que si nosotros fuéramos de la iglesia de Corinto, solamente tendríamos 2 cartas. No tendríamos toda la Biblia, ni todo el Nuevo Testamento. Si fuéramos de la iglesia de Colosas, tendríamos una sola carta. Pero el Señor a nosotros nos ha permitido tener todas las cartas que se escribieron y que circularon en la época, y ahí tenemos la información necesaria. Así que se decidió en diferentes concilios, y lo que tenía que estar, está. Y lo que se descartó, no tengamos ninguna duda de que no es necesario para nuestra estabilidad espiritual. ¿Sí? Muchas gracias. Más, ahí, tú, pásale el micrófono a ella. ¿Llega bien el cable? Sí. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes. Soy Carol. Es una pregunta, bueno, más bien es como un consejo. ¿Cómo puede uno ser más sensible para escuchar la voz de Dios o realmente al Espíritu Santo? ¿Cómo puede ser uno más sensible? Pues no lo sé. Porque como el Señor respeta la individualidad de cada persona y Dios no le habla a todo el mundo por igual, también depende de tu personalidad, depende de tu cultura, depende de tu educación. Es decir, hay personas que tienen supuestamente una sensibilidad para captar la voz de Dios. Bueno, hay un refrán en Israel que dice que al sabio, con una insinuación, es más que suficiente. Era como antaño, ¿se acuerdan? En otras épocas, cuando los padres te miraban,
Tu papá te miraba y sin palabras te transmitía un mensaje telepático impresionante. O te portas bien, Manolo, cuando llego a casa te arranco la cabeza. Sin palabras. Hoy en día, ni tirándole piedras se entera el tonto, ¿no? Es decir, la sensibilidad va variando de generación en generación. Sí decimos nosotros muchas veces que deberíamos de ser sensibles a lo que tenemos que ser sensibles y no inmutarnos por cosas que no nos tienen por qué perturbar, ¿verdad? Entonces la sensibilidad yo pienso que se adquiere con el paso del tiempo, con el conocimiento de la palabra de Dios, teniendo comunión con el Señor, vas descubriendo el corazón del Señor. Y hay personajes en la Biblia que nunca leyeron la Biblia. Por ejemplo, José. Él nunca leyó la Biblia. Pero cuando aquella mujer quiso mantener relaciones con él, él dijo, ¿cómo voy yo a pecar contra mi Dios? ¿Cómo sabía que eso no le agradaba a Dios? No estaban ni siquiera los 10 mandamientos escritos, pero él sabía que eso no se podía hacer. ¿De dónde sacó esa enseñanza? Es que él conocía a Dios. Y cuando tú conoces al Señor, aunque no tengas mucho conocimiento bíblico, tú sabes lo que le agrada a tu Señor y lo que no le agrada. Luego la sensibilidad para mí se va descubriendo, se va fortaleciendo con el paso del tiempo, con tu relación personal con Dios y con el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Y Dios te va haciendo sensible. Pero no es A, B y C, toca este botón y ya viene, sino que con el paso del tiempo el Señor nos va haciendo más sensibles a Él en la medida en que le vamos conociendo a Él. Y que el Señor nos ayude a ser cada vez más sensibles, ¿verdad? Porque ahí está la clave de poder discernir la voz de Dios. ¿Cómo sabía Abraham que la voz que le dijo vas a ser padre era la voz de Dios? ¿Y cómo sabía que la voz que le dijo mátame a tu hijo era la misma voz de Dios? Porque me lo das o lo mato, ¿qué hago? Pero él no cuestionó a Dios, porque él, aunque no leyó la Biblia, aunque nunca se bautizó en agua, aunque nunca habló en lenguas, aunque nunca dio el diezmo, ofrendas y primicias, aunque nunca fue miembro de ninguna iglesia, cuando Dios le hablaba, él lo reconocía. Por la comunión, por la relación tan grande que tenían con el Señor. Y eso es lo que nos hace falta. Elevar nuestro nivel de comunión con Dios para que sepamos que mi Señor ahora me está hablando. El Señor no me está indicando nada. ¿Sí? Es algo que hay que cultivar. Creo que lleva tiempo, ¿no? Gracias. Pásale el micro a la hermana. Buenas tardes, pastor. Mi nombre es Marcella. Pregunta es esta. El Señor dice a través de Pablo que busquemos los mejores dones, que los anhelemos. Yo de verdad, yo anhelo el don de sanidad, porque más en este tiempo que hemos visto tantas cosas, ¿no? Y ver en la familia cómo por medio de una enfermedad se acaban muchas cosas, a veces hasta las familias se dividen, pues las finanzas, muchas cosas, ¿no? Y digo, Señor, yo quisiera tener ese don, porque he visto mucha enfermedad últimamente. Realmente a mí no me da miedo, por ejemplo, ir a un hogar, a una casa donde hay un enfermo y sé que hay que orar, porque ese es uno de los mandamientos, ¿no?, del que el Señor nos dio. Pero dice que también por imposición de manos, que Pablo se la hizo a Timoteo, ¿no? Recibió algún don. El único caso en la Biblia donde Pablo dice que por imposición de manos del presbiterio recibió Timoteo, más que el don, es el reconocimiento al llamado. Porque con la imposición de manos se han hecho tantos disparates, ha habido tanto abuso con la imposición de manos que se le ha puesto la mano a todo el mundo. Y el cristiano no tiene la obligación de ir orando por el mundo por todos los enfermos. Eso no es lo que la Biblia nos enseña. De hecho, había personas en la Biblia que tenían que ir hasta donde estaba el Señor para recibir sanidad. En los últimos años incluso se hacían campañas para ofrecerle a la gente milagros a cambio de nada. Y nunca me olvidaré cuando hace años vino un evangelista americano a las Islas Canarias y supuestamente una persona que vino a la campaña, el Señor lo sanó. Y cuando una noche le pidieron que subiera a la plataforma a dar testimonio, él dijo, quiero dar gracias a Dios porque Dios me sanó, porque ahora puedo volver otra vez a emborracharme porque Dios me sanó el estómago. Y yo dije, pero este hombre no ha entendido nada. Es decir, no es ofrecerle sanidad a la gente, se conviertan o no se conviertan. De hecho, hay gente, no digo todos, ¿verdad? No me malinterpreten, pero hay gente que está enferma por la mala vida que han llevado. Hay gente que tiene los hígados, ¿cómo se llama? El hígado destrozado por el alcohol. Hay gente que ha cogido el SIDA por la droga.
Hay gente que ha llevado una mala vida y han caído en ciertas y determinadas enfermedades, ¿verdad? Por lo tanto, la sanidad no es el caramelo que le ponemos a la gente para traerlo al Evangelio. Y en cuanto al tema de los dones no los da los hombres. Los dones los da Dios. Porque lo que el hombre te da mañana te lo quita. Pero lo que Dios te da nadie te lo puede quitar. Nosotros lo que tenemos que anhelar es que Dios nos use como quiera, cuando quiera y donde quiera. Y esto no es como decir, bueno, yo quiero este y aquel. No, pero este no me gusta tanto. Los dones se mueven según la necesidad de la iglesia. Los dones son la caja de herramientas, si me permiten la expresión, que el Señor utiliza para que en el cuerpo de Cristo, cuando haga falta sabiduría, ahí está. Y cuando haya falta conocimiento, ahí está. Y cuando haga falta cualquier otro don, ahí está, ¿verdad? Pero nosotros no somos los que elegimos los dones, porque los dones ni se compran, ni se venden, ni se transmiten de unos a otros, sino los dones, los carismas del Espíritu Santo, del Señor, que están en Romanos 12 y en 1 Corintios 12, el Señor los da como quiere y cuando quiere, ¿verdad? Por lo tanto, si el Señor nos quiere utilizar en un momento determinado para orar por un enfermo, gloria a Dios. Pero nuestra prioridad no es ir por el mundo sanando a los enfermos. Nuestra prioridad es diciéndole a la gente que aunque estén sanos, si no se convierten, se van al infierno. ¿Y cuánta gente que recibió sanidad no quisieron aceptar el Evangelio ni conocer a Cristo como su Señor y Salvador personal? La mayor sanidad que se le puede ofrecer a una persona es que conozca a Cristo. Y teniendo a Cristo, lo tiene todo. Pero si no lo tiene a Él, aunque tenga una salud de hierro, eso no sirve absolutamente para nada. Y por otra parte, hermanos, seamos sinceros, los cristianos también tendremos que morir. ¿De algo tenemos que morir o no? Todos se quieren ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Pues al cielo, salvo que el Señor nos arrebate, para ir al cielo hay que morirse. Entonces, no es ningún pecado, no se tiene por qué sentir mal un hermano que está enfermo. Yo sé que hay ciertos sectores evangélicos que le dicen hoy, si está enfermo es porque tiene algún pecado oculto que no ha confesado o porque no tiene fe. Eso no es verdad. Timoteo era un grandísimo hombre de Dios y el apóstol Pablo le recomienda, ¿verdad?, cuidar su salud. Epafrodito estuvo a punto de la muerte. Pablo tenía un aguijón, era un hombre de Dios tremendo y tenía un problema físico en su cuerpo. Por lo tanto, nadie que se llame cristiano, que esté en obediencia y en santidad delante del Señor, en orden, tiene por qué sentirse mal porque se encuentra enfermo. Oiga, si usted enfermó, pues oramos por usted, pero ¿cuántos hermanos, cuántos pastores, cuántos siervos de Dios en este último año han ido a la presencia del Señor? De algo habrá que morir. Entonces, que nadie, por favor, se sienta mal. Incluso hay hermanos que le dicen, no tome tratamiento, esas pastillas no se las tome, porque es falta de fe. Bueno, nosotros no enseñamos eso. La Biblia dice en Jeremías capítulo 33, y habla el Señor en primera persona del singular, dice, yo enviaré sanidad y medicina a mi pueblo. Sanidad y medicina, que Dios me quiere hacer un milagro y sanarme, gloria a Dios. Pero si el Señor le dio sabiduría a un científico para inventar una medicina para hacernos la vida más cómoda, gloria a Dios. Gloria a Dios, la medicina también es de Dios. Por supuesto dependemos del Señor, pero ¿cuántos de ustedes han sido sanados? ¿Cuántos de ustedes han parido en hospitales? ¿Cuántos de ustedes han ido a un dentista a sacar una muela, verdad? No ha venido un ángel del cielo a arreglarle el empaste de la muela. Es decir, la medicina forma parte de lo que Dios nos ha dado para hacernos la vida más cómoda. Así que no le tengan miedo. Ay, que me tengo que tomar una pastilla porque tengo la tensión muy alta. Tómesela, hermano. Ahora, si usted cree que Dios le ha sanado, bueno, habrá que ir al médico. Nosotros nunca le damos lugar a ningún testimonio en público si usted no lo puede demostrar con papeles. No, es que Dios me sanó de SIDA, decía aquel en un culto. Bueno, ¿y cómo sé que el Señor lo sanó de SIDA? Tendrá que ir al médico y después con su respaldo médico le da credibilidad a su milagro. Pero ¿cuántas veces vemos en la iglesia, pasen los que han sido sanados? Dios me sanó de SIDA, Dios me sanó de lo otro. Pero vamos a ver, seamos coherentes, seamos gente madura. Si el Señor lo sanó, gloria a Dios, vamos a demostrarle al mundo con papeles que el Señor me sanó, como lo está haciendo, y hemos tenido testimonios tremendos. Pero también hemos tenido testimonios. En estos días murió un miembro del grupo número 1 de la iglesia virtual, y creo que una hermana, un hermano por aquí me dijo que era familiar de esta, usted hermana, ¿verdad? Sí, usted me dijo, ¿verdad? Era un hermano creyente en el Señor. Bueno, la enfermedad lamentablemente es consecuencia muchas veces no digo de un pecado directo, pero nuestro cuerpo se deteriora, nuestro cuerpo se va desgastando, no cabe la menor duda. A mí me acaba de morder el perrito ese que está por ahí y me clavó los dientes, pero es que el perro está para morder, bueno, o para proteger la propiedad, ¿no? Entonces, querido hermano,
que el Señor nos dé ese discernimiento y no nos sintamos mal porque en un momento determinado hayamos caído enfermos. Gloria a Dios por la medicina y gloria a Dios por los milagros. Pero no elijamos los dones. Esto no es como ir al McDonald's. Quiero la hamburguesa con tomate pero sin cebolla. La quiero con mostaza pero sin mayonesa. El Señor nos puede usar cuando quiera y por experiencia le digo, cuanto más lo pida, menos te viene. No busquemos dones, busquemos al Señor. Busquemos a Dios, no los dones. Buscamos a Dios y Dios me usará como Él quiere. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta más en esa mesa o aquí en el salón? Hermano, vamos a hacer una cosa, acérquese al micro porque estamos grabando y hay muchos hermanos que están viendo ahora mismo esta reunión en directo para que le escuchen, hermano Héctor. Adelante, hermano. Sí, que le acerquen el micrófono y así los que están en casa le pueden escuchar. Si hay hermanos que tienen preguntas, si quieren ocupar esta mesa para hacer las preguntas desde ahí, hay 5 o 6 sillas libres para que usted pueda acercarse con toda libertad. Hermano Héctor, háganos su pregunta. Sí, una pregunta que usted ya lo ha dicho y yo creo quizás docenas de veces. Sí. Pero respecto a los dones, Ajá. que yo soy profeta y que yo digo y que yo declaro. De decreto. Y doy Dios decreto. Y el Señor me habla, el Señor me está diciendo y están dando eso, hermano. Me gustaría que lo vuelva a explicar. Sí, hermano, mire. En este tiempo que hemos tenido el tema del pastor online y todo esto, sí, una de las cosas que yo he tratado de enseñar es que la fuente de información fidedigna es la palabra de Dios. La inmensa mayoría, no digo todos, Dios me libre, pero la inmensa mayoría de la gente que está todo el santo día, Dios me dijo, y Dios no sé qué, y Dios no sé cuánto, cuando usted analiza y se sienta seriamente a hablar con esa persona, usted dice, pero usted está confundiendo unas cosas con otras. Una vez estábamos trabajando en una iglesia que tenemos en Tenerife, estábamos en construcción, y estaba ese día yo solo. Y de repente apareció por allí un hermano que dice que venía a ayudar. Y le dije, gloria a Dios. Digo, y qué bueno que te animaste a venir a ayudarme en la construcción. ¿Y cómo viniste? Y me dice, es que Dios me dijo que viniera a ayudarte. Me bajé del andamio y le dije, ¿Dios te dijo que vinieras a ayudarme? Sí, sí. Digo, oye, dime cómo te lo dijo. Porque, a ver si yo también aprendo algo. ¿Cómo sabes que Dios te dijo que vinieras hoy a ayudarme? Y me dijo, mire hermano, sacó una moneda del bolsillo y me dijo, mire, cara y cruz. Yo le dije, Señor, si es cara voy a ayudar al pastor Manolo. Si es cruz, no voy. La tiró, le salió cara y me vino a ayudar. Y él estaba convencido de que Dios le hablaba a través del uso de una moneda. Sí, eso es una forma muy infantil, muy inmadura de decir, Dios me está hablando. ¿Y si pierde la moneda? ¿Cómo hace si perdió la moneda? A mí me da pánico, me da temor cuando hay gente que dice, Dios me dijo, Dios me habló. Fui una vez a una iglesia a predicar y delante de mí había una señora que empezó a decir en público, pueblo mío, así dice el Señor. Los pentecostales, era una iglesia pentecostal, los pentecostales son mis favoritos. Yo estoy con ustedes. Claro, toda la iglesia era pentecostal. Le di un aplauso a la hermana que no le levantaron un altar de milagro, ¿no? Y yo dije, pero ¿cómo que favoritos si la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas? Nosotros no somos nadie para levantarnos hoy en día públicamente en una iglesia o en cualquier ambiente a decir que yo estoy hablando directamente palabra del Señor, porque aunque así fuera, todos tenemos la obligación de comprobar a la luz de las Sagradas Escrituras si lo que usted dijo, hermano y hermana, coincide con la Biblia. 100%, no una parte, 100% con la palabra de Dios. Cuando la gente emplea mucho el yo, pues Dios, yo no sé qué, yo declaro, yo decreto, yo no sé qué, yo digo, uy papá, cuidado. Así dice la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 14 dice que cuando alguien se levanta, se pone en pie en una iglesia para decir algo, supuestamente en nombre del Señor, dice, los demás juzguen, los demás disciernan. Usted dice que Dios le dijo no sé qué, que Dios le ha puesto en su corazón, ¿ok? Bueno, en nuestra iglesia no le damos lugar a nadie para que se suba a una plataforma a decir qué va a decir. ¿Qué va a decir usted, hermano? ¿Qué quiere decir? Y comprobamos a la luz de la palabra de Dios para no tener después que arreglar lo que otra persona rompió. Entonces tenemos que comprobar absolutamente todo, hasta lo que dice el pastor, hasta lo que dice el predicador. Comprobar a la luz de la palabra de Dios si esa enseñanza, esa predicación
¿Viene de parte de Dios o no? Y ojo con el tema profético. Porque hoy en día, los que supuestamente dan profecías, ¿quién los filtra? ¿Quién comprueba que lo que usted está diciendo es palabra de Dios? Tenía un amigo que estaba enamorado de una chica de la iglesia. La chica no le hacía ni caso, ni caso. Y entonces recurrió a espiritualizar la carnalidad que llevaba dentro. Y se le acercó un día a esta joven y le dice, hermana, el Señor me dice que usted tiene que casarse conmigo. Y la hermana, que era más madura y le daba 20 vueltas al pobrecito le dijo, pues hermano, a mí el Señor no me ha dicho absolutamente nada. Si no me venga con imposiciones, porque así no nos movemos. Entonces tenemos que ser maduros, porque se ha hecho mucho daño en el mundo evangélico. Con Dios me dijo, Dios me habló, venga para acá, tengo una palabra. No. Todo a la luz de la palabra del Señor. Todo tiene que coincidir con la palabra de Dios. Y si no coincide, eso no se lo dijo a usted el Señor. Imagínense que viene alguien y dice, hermano, el Señor me ha revelado que no viene. ¿Cómo? Que no viene. Es que la Biblia dice que el Señor va a venir otra vez. Todo tiene que coincidir con la palabra del Señor, absolutamente todo. Y no adaptarse el Señor a usted, sino usted adaptarse a la palabra del Señor. Así que tenemos que madurar en este aspecto, porque el tema profético ha hecho a veces tanto daño en tantas iglesias. Y muchas veces las profecías, miren hermano, las profecías que han mandado a mí, serás, tendrás. El profeta era el hombre odiado, el hombre despreciado, el hombre que confrontaba a los reyes, el hombre que confrontaba la inmoralidad, el hombre que confrontaba el pecado, la idolatría. El profeta no era aplaudido, el profeta era temido y hasta odiado. Por lo tanto, cuidemos mucho eso, porque muchas veces, muchas de las cosas que dicen, no digo todas, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con una profecía. En el Antiguo Testamento, cuando el profeta hablaba, todo el mundo decía amén. No se podía cuestionar, era la voz de Dios. Pero hoy en día es diferente. Hoy en día tenemos todos los cristianos el Espíritu de Dios morando en nuestros corazones. Todos tenemos acceso a las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, no dependan de un hombre para que el Señor le diga lo que usted tiene que hacer con su vida. Ore usted, busque al Señor. ¿Cuántas veces se me ha acercado gente y me dice, hermano, ¿me puede dar palabra de Dios? Digo, mire, tenga la Biblia, léala y ahí busque la palabra de Dios. Fui una vez a una iglesia a predicar y mandaron a todos los pastores pasar adelante. A mí eso no me gusta, pero bueno, pasé adelante. Y había un señor al lado mío que estaba todo el rato con su codo frotándose con el mío así. Y yo lo miraba de arriba abajo y digo, pero este tipo, ¿qué está haciendo este hombre? Y le digo, ¿por qué me está rozando? ¿Por qué me está tocando? Y me dice, ay, porque yo quiero tener la bendición de usted, yo quiero tener la unción suya. Digo, ¿usted cree que yo se la voy a dar así por la buena? No, es que esto no es por vasos comunicantes, un poquito aquí, un poquito allá. Busque a Dios, lea la palabra, estudie la palabra y compruebe todo a la luz de las Sagradas Escrituras. ¿Saben cuánta gente me ha escrito este año para que les interprete los sueños? ¿Ustedes qué se creen que soy yo? Mire, hermano, que soñé que un dragón venía y bajaba y se subía a la montaña y luego salía una cosa. Hermano, pero lea la Biblia. Pero si el mismo Dios mío es el suyo y la misma Biblia que yo tengo. Lea la Biblia, lea la Biblia. Y con eso tenemos que ser muy cautelosos. Y cuando alguien viene a nuestra congregación, como el caso que hablamos, a profetizar, digo, no. Yo les digo así a todo el mundo, ustedes ya me conocen, saben que cómo soy y cómo no soy. Cuando alguien viene con supuestas palabras, digo, mire, voy a decir una cosa. Aquí usted va a estar un año, oír, ver y callar. Usted no está aquí para enseñarme a nosotros, estamos aquí para enseñarle a usted. Si viene con supuestos dones proféticos y sanidades y todo eso, vamos a conocernos. Porque muchas veces la gente quiere utilizar las iglesias como plataforma para lanzarse ellos al estrellato, dar a conocer su ministerio. Y aquí estamos para servir. La iglesia virtual, una de las características que tiene, que aquí estamos para servirnos los unos a los otros, no para presumir de nada delante de nadie. Así que, ojo, tú que estás levantando obra allí, ándate con ojo y si tienes que poner firme a uno, lo pones firme. Así de claro. ¿Ok? ¿Quién más? Gracias, pastor. Sí, hermano. Usted tiene la palabra. Buenas tardes. Soy el hermano Pablo Celaya Reyes. Ajá. Y me gozo estar aquí en esta tarde. Amén. Nuestro Señor Jesús nos dijo, erráis al ignorar las Escrituras. Y el poder de Dios. Exactamente. Y también nos dice en su palabra, escudriñad las Escrituras. A los que nos interesamos por hacer eso, que es una ordenanza de Jesús, nos critican en el medio y hasta nos ofrecen
retirarnos la amistad y hasta matarnos. Bueno, mi pregunta va... es que usted se rodea en unos ambientes bien duros, ¿eh? Sí, exactamente. Entonces, en ese contexto, vamos a hablar claro, ¿no? Me gusta eso, hablar claro, ¿no? Sí, a mí también. Acostumbrado a eso. Hay sectas, hay herejías que predican, y voy a decir nombres: los mormones de los santos de los últimos días, los testigos de Jehová. Y eso que no iba a citar ninguna. Bueno, tuercen la interpretación. Sí. No han estudiado hermenéutica, para mí, ¿verdad? Y la pregunta es con respecto a algo muy específico. En 1 Corintios 15, en el versículo 29, lo voy a leer textualmente, dice: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? ¿Cuál es su pregunta? La pregunta es, en su opinión, según la interpretación bíblica, ¿es falsa doctrina el bautizarse por los muertos, por sus muertos, porque específicamente una de esas sectas que mencioné? Sí, lo practica, efectivamente. Lo practica. Sí. Hacen una investigación de construir árboles genealógicos para salvar a sus familiares o a sus amigos o a tal personaje, porque ya se murió y ya no está. Déjeme que le diga, mire, en la Biblia hay muy pocos capítulos monográficos, es decir, capítulos que tocan fundamentalmente un tema. No son capítulos que te hablan de varios temas en una misma porción. En este caso, 1 Corintios 15 es un capítulo monográfico, porque el tema principal es la resurrección de los muertos. El apóstol Pablo se movía en ambientes gentiles, y en el mundo gentil lo que predominaba era la filosofía de Platón y de Aristóteles, ¿verdad? De los estoicos y epicúreos de Grecia, que se abrían a todo lo novedoso, se abrían a todo lo que supuestamente era nuevo, pero estaban rotundamente en contra de la posibilidad de que un ser humano volviera a la vida, es decir, la resurrección, o lo que se conoce en el griego como la metamorfosis, es decir, el cambio de naturaleza, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto, que está formada fundamentalmente por gente que procede de ese contexto filosófico, donde no se creía y se aceptaba que un ser humano podía volver a la vida resucitando de entre los muertos. Entonces Pablo dice, ok, vamos a desarrollar el tema. Ustedes, o en la iglesia hay personas, se mueven ustedes en un contexto social y cultural donde rechazan rotundamente la resurrección. Muy bien, pues si no hay resurrección, Cristo tampoco resucitó. Si no hay resurrección, los que murieron en Cristo murieron en vano porque no resucitarán. Los que murieron perdiendo el tiempo. Si no hay resurrección, nosotros tampoco resucitaremos. Si no hay resurrección, es decir, él comienza a presentar un montón de argumentos para hacer pensar a su audiencia del tema de la resurrección. Y una de las cosas que toca era una práctica pagana de su época que consistía en bautizarse por muertos. Es decir, mi papá murió y no formaba parte de esta religión o secta o movimiento religioso, pero no pasa nada. Yo me voy a bautizar por él y lo salvo. Que yo sepa, la única secta religiosa que hoy en día sigue practicando esa doctrina antibíblica son los mormones. Ellos averiguan si sus antepasados fueron o no mormones, y si no fueron mormones se condenaron todos, pero no tenga ningún problema, porque usted se puede bautizar por su abuelo, por su tatarabuelo, por su prima, por su cuñado, por su sobrino. No es que Pablo esté avalando y apoyando la práctica del bautismo por los muertos, no, sino que lo utiliza como arma arrojadiza en contra de los que están desprestigiando el concepto de la resurrección. Sí, usted dice que no hay resurrección, entonces ¿para qué se bautizan ustedes por los muertos? Si no van a resucitar, es un sentido, es una incoherencia. Ustedes están practicando algo que es contradictorio, porque si ustedes nos critican a nosotros los cristianos por bautizarnos y por esperar la resurrección de los muertos y dicen que no hay resurrección de los muertos,
¿Por qué entonces ustedes se están bautizando por los muertos cuando nunca volverán a la vida? Es una doctrina pagana. Es una doctrina totalmente antibíblica. Pero evidentemente Pablo la menciona como un arma arrojadiza en contra de los que cuestionaban la resurrección de los muertos. Y nosotros creemos que el Señor Jesucristo resucitó, faltaría más, y creemos, porque la Biblia ya desde el Antiguo Testamento lo viene enseñando, que se producirán dos resurrecciones. Una primera resurrección para vida y una segunda resurrección para muerte. La primera se produce juntamente con el arrebatamiento de la iglesia, de la cual formarán parte todos aquellos que nacieron de nuevo, esperaron al Mesías, etcétera, etcétera. Y una segunda resurrección que se produce al final del milenio, cuando se presentarán multitudes, millones de seres humanos ante el gran trono blanco, y el Señor abrirá el libro de la vida y les demostrará que sus nombres no aparecen en aquel lugar. Pero bautizarse por muertos es totalmente antibíblico. Usted no se puede ni bautizar por los muertos, ni convertir por nadie, porque eso es algo muy personal que nadie puede hacer por usted en esta vida. Eso es lo que Pablo está utilizando como argumento en la iglesia de Corinto hace 2000 años. ¿Sí? Vamos a tener un par de preguntitas más y damos por zanjado este tiempo porque yo tengo hambre. Y yo no he desayunado y tengo un hambre que me estoy muriendo. Hermana, su pregunta, la escuchamos todos. Sí, pastor. En uno de las muchas prédicas y de los muchos pastor online, nuestras enseñanzas que hemos recibido suya, hubo una donde usted dijo que realmente la ley y los profetas fue solo hasta Juan. Pero hace exactamente como 2 semanas, una de las pastoras fue a visitarme al restaurante y tocamos el tema. Y entonces ella me dice que en Efesios 4:11, o sea, dijo, sí, ¿verdad? Constituyó pues apóstoles, profetas, entonces me dice, ok, Isabel, entonces tú me dices, ok, pastor tal es un evangelista, el pastor tal es, bueno, el pastor es un pastor, aquel es un evangelista, este puede ser un maestro, pero entonces ¿por qué me dices que eso sí y por qué los profetas no? Entonces yo le cito la otra, me dice, sí, no, pero eso le falta un pedacito, entonces tengo esa... Bueno, vamos a ver. Las palabras que yo cité en ese pastor online no son mías, no son originales de mí, son palabras de Jesús. El Señor Jesucristo dice, si queréis recibirlo, ahora el que no quiera aprender, allá él, pero si queréis recibirlo, la ley y los profetas llegaron hasta Juan. La ley son los primeros 5 libros de la Biblia y los profetas es todo lo demás, toda la cantidad de profetas que hubieron en el Antiguo Testamento, que fueron los únicos que profetizaron la venida del Señor. Y Juan fue el último profeta, es decir, el último Elías que tenía que aparecer antes del retorno inminente del Mesías, que ya era un hecho en aquella época. Pero es verdad que el Nuevo Testamento habla de apóstoles, habla de profetas, de evangelistas, de pastores y de maestros. Pero mi pregunta es, en el Nuevo Testamento, ¿cuántos pastores fueron seleccionados y llamados por nombre públicamente por el Señor Jesucristo? Fueron mencionados 12, de los cuales uno se descolgó, se desconectó, que fue Judas, pero encontramos que Pablo es conocido como el apóstol a los gentiles. Cuando lleguemos a la Nueva Jerusalén, la Biblia dice que allí están los 12 apóstoles del Cordero. No habla de los 250,000 apóstoles, habla de los 12 apóstoles del Cordero. Luego, ¿existieron apóstoles? Sí. ¿El ministerio apostólico en qué consiste? Una persona que tiene ministerio apostólico, que no necesariamente tiene que llamarse apóstol, es una persona que Dios lo ha dotado y lo ha capacitado para hacer de todo un poco. Es un poco maestro, es pastor, es evangelista, es consejero y hace muchas... Eso es un ministerio apostólico. Es un ministerio como los dedos de una mano. Es un ministerio amplio que abarca facetas de puertas para adentro y de puertas para afuera. Y ese ministerio, por supuesto, claro que existe. Hay gente que es pastor, bueno, es pastor. Pero hay gente que aparte de pastor también es un evangelista y también es un maestro y también es otras muchas cosas. Ok. Cuando el Nuevo Testamento habla de los profetas, la palabra profetas en el Nuevo Testamento, para que nos entendamos de una vez por todas, son predicadores. Personas que exponen las verdades bíblicas. Personas que exponen la palabra de Dios. No son personas que le dicen al pueblo, oiga, que tienen que ir por allá y todo el mundo como borrego dice amén y no comprueba. El profeta en el Nuevo Testamento es el que predica, el que proclama la verdad. Ahora podemos entender por qué Pablo dice, quiero que todos profeticen. Todos profeticen, claro, quiero que todos prediquen. No solamente 4 o 5.
Quiero que todos profeticen, pero la palabrita profeta o profetizar como que se le ha dado un mal uso y se le aplica como si fuera una especie de término polivalente. El profeta del Nuevo Testamento no es el que dirige, no es el que domina, no es el que prevalece por encima de los demás, sino es el que proclama las verdades bíblicas, el evangelio del Señor Jesucristo. Hoy en día hay personas que se llaman profetas, pero también la Biblia nos dice que uno de los ministerios que va a ser utilizado por el diablo es el de falsos profetas, falsos exponentes que incluso engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y entonces, ¿cómo uno puede comprobar un verdadero profeta de uno falso? Volvemos a lo de antes, por la palabra de Dios. Cuando mi esposa se quedó embarazada la primera vez, alguien se le acercó y le dijo: hermana, yo veo un niño morenito, y nació una niña rubia. Si yo me dejo llevar por eso, ¿qué pasó? ¿El Señor le habló o no le habló? A mí, ¿qué más me da si era rubio o moreno? Bueno, sí me daba, ¿no? Porque si nacía, claro, perdón, ahí metí la pata, ¿no? Tuvo un niño negrito, ¿no? Digo, bueno, ¿qué pasó aquí? Y el vecino de arriba justamente era un negrito, ¿no? ¿Qué te parece, no? Pero comprobemos las cosas que dice la Biblia o lo que oímos con la palabra de Dios. Entonces los profetas hoy en día son los que predican la palabra. La Biblia habla de falsos profetas. Habla de una mujer en una de las iglesias del Apocalipsis que ella decía que era profetisa, que la llaman una tal Jezabel, que enseñaba cosas antibíblicas, a cometer fornicación, cosas sacrificadas a los ídolos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, hoy en día se le ha dado una importancia tremenda al ministerio apostólico. ¿Cuántos apóstoles hay hoy en día? Todo el mundo es apóstol hoy en día, hay más jefes que indios. Todo el mundo es apóstol. Y la Biblia dice que probaban a los que se decían ser apóstoles y los habían hallado mentirosos. Y la pregunta es, ¿y cómo se puede comprobar o cómo comprobaban ellos que no tenían toda la Biblia? ¿Cómo comprobaban si era un verdadero apóstol, si era un verdadero profeta? Bueno, durante varios siglos, creo que fueron casi 3, en las iglesias habían unas normas de régimen interno que se conocían con el nombre de didaqué. La didaqué era como una especie de libreta, una especie de libro que tenían en las congregaciones con normas, ¿verdad? Con mandamientos que no están en la Biblia, pero como no tenían la Biblia, tenían que decir, bueno, ¿cómo podemos comprobar? Y la didaqué decía, si alguien viene a su iglesia pidiendo dinero, es un falso apóstol, es un falso profeta. Uy, si aplicáramos la didaqué hoy en día, hermanos, estaríamos sin iglesias. Entonces, ellos comprobaban que una persona que venía a la iglesia a vivir del cuento, a sacarle el dinero a la gente del bolsillo, ese era un falso profeta y lo expulsaban de la iglesia. Y la Biblia dice, los habéis hallado mentirosos, les habéis quitado la careta. Por lo tanto, el predicador hoy en día es el que expone la palabra y eso es lo que significa profeta en el Nuevo Testamento. Pero no me van a comparar una persona que predica hoy en día el Evangelio con, por ejemplo, el profeta Malaquías o el profeta Elías del Antiguo Testamento, que no había que comprobar nada, pero hoy en día sí tenemos que comprobar. Hoy en día sí tenemos el deber y la obligación de, antes de decir amén, comprobar si lo que este señor está enseñando es bíblico o no es bíblico. Por ejemplo, como los judíos de la iglesia de Berea, de la sinagoga de Berea, que dice que comprobaban a la luz de las Sagradas Escrituras si lo que Pablo enseñaba era bíblico o no era bíblico. Y un día me escribió uno y me dijo, hermano, ¿por qué le dice usted a la gente que tienen que ser como los de Berea? Si los de Berea cuestionaban todo, en vez de decir amén a todo. Cuando es todo lo contrario, la Biblia alababa a los creyentes de Berea, diciendo que eran más nobles que los de Tesalónica. Muchas de las cosas que se llaman profecías no tienen nada que ver con eso, absolutamente nada que ver. Y a mí me da pánico cuando hay personas que van por las iglesias haciendo pactos, pidiendo dinero, dando mensajes que no son comprobados con la palabra de Dios y que después crean auténticos problemas y divisiones internas que se podían haber evitado si hubiéramos tenido la palabra de Dios en la mano. Comprobemos, ya muchos de ustedes o algunos de ustedes han sido víctimas, lamentablemente, de malas enseñanzas, de manipulación de la palabra del Señor. Y ese tiempo ya se acabó. A partir de ahora, a mí me miran con lupa. Se lo digo delante del Señor. Me examinan con lupa mi matrimonio, mi ministerio, mi vida, lo que predico, lo que enseño. Mírenme con lupa y si me ven que me estoy saliendo de la palabra,
Si me ven que me estoy volviendo medio tonto, si me ven que estoy enseñando cosas antibíblicas, tíreme de las orejas y llámeme la atención. Pero no me rían la gracia en todo, porque yo soy un hombre de carne y hueso como cualquiera de ustedes, que puedo cometer mis errores y necesito que me ayuden y necesito que me corrijan. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. No le digan a todos, sí, pastor, sí, Juana, sí, pastor, sí, sí. No, 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 no. No seamos así de ingenuos, porque lamentablemente muchas iglesias y hermanos han salido heridos, sin dinero, sin casa, sin coche, maltratados, porque lamentablemente dijeron a todo amén y no comprobaron a la luz de la palabra de Dios lo que la palabra de Dios enseña. Además, yo no tengo ningún miedo que comprueben ustedes si lo que yo enseño es bíblico o no es bíblico. ¿Qué miedo voy a tener? Si es bíblico, daremos juntos gloria a Dios, pero si no es bíblico, diremos, cuidado con este hombre, que este hombre es peligroso. Y eso es lo que ha pasado lamentablemente. Habla de apóstoles, sí, de 12. Habla de profetas, sí, los que están en la Biblia. Y lógicamente pastores, maestros y evangelistas siempre existirán, porque todavía la iglesia está siendo edificada, ¿verdad? Ha sido un placer haber tenido este tiempo de preguntas y respuestas. Dios mediante, mañana tendremos otras. Ahora sí.